Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kevin Morales y te quiero dar la bienvenida a Dev Locos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo un gran amigo que todavía no he tenido la oportunidad de conocerlo. Su nombre es Gonzalo Pozo. Hola, Gonza, ¿cómo estás? ¿Todo bien y vos? Súper, súper. Por acá con un poco de calor. Aunque te diré que acá en Ecuador, donde estoy actualmente, está días soleados en la mañana, pero en la noche literalmente empieza a llover bastante. No, acá está lindo por ahora. Es ese momento del año donde tenés la temperatura ideal. Ah, no, pero ustedes creo que llegan a temperaturas de frío, frío y de calor, Depende, calor o... tenemos 1 grado, 2 grados como mínima a lo largo del invierno, pero tenemos mucha humedad, por eso se siente más capaz. Ok, ok. Súper, súper, Gonzalo. Bueno, vamos a comenzar el podcast y lo primero que te quiero preguntar es, ¿quién es Gonzalo Pozo? Dale, bueno, mi nombre es Gonzalo Pozo. Generalmente voy por Gonzi en la mayoría de las redes. Trabajo actualmente como Senior Solutions Engineer en Vercel hace casi 4 años, pero lo que es en relación a programación y frontend en general empezó hace más o menos unos 10, 11, 12 años. Empecé con el ecosistema de ActionScript, lo que era en su momento Flash. Migré al ecosistema web y hace unos 7, 8 años estaré creando contenido. Empecé con contenido presencial para amigos y conocidos, pues pasé a internet vía Twitch y streams y cosas por el estilo. Y hoy en día creo contenido relacionado a frontend con React y Next.js y también para ayudar a la gente a conseguir su primero o segundo trabajo en el área de IT. Qué genial, Gonza. Oye, y otra pregunta que te puedo hacer es, ¿quién es Gonzalo Pozo fuera del mundo tech? La misma persona. Estoy casi todo lo que hago es relacionado con el mundo IT. Prácticamente nada de lo que hago no tiene que ver con programación o algo parecido. Ok, chévere, chévere. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tópico y me gustaría saber tu experiencia como desarrollador. Así que vámonos unos años atrás y dime, ¿cómo empezó todo esto y cómo fue que te fuiste alineando por el software para tus comienzos? Bien, la verdad que aproximadamente a los 12, 13 años hice mi primera página web, pero más como del punto de vista de diseño. Usaba Dreamweaver en su momento con el editor visual. Lo veía más como algo de diseño, como algo de programación. Realmente nunca llegaba a ver el código. Después cuando empecé la universidad, eh, más o menos a los 17, 18 años, encontré que todo eso que yo hacía visual en realidad se transportaba algo de código. No me gustó durante la universidad, no le di mucha bola. Y una vez que estaba terminando, se me ocurrió hacer una aplicación y la hice con lo que sabía en su momento que era Flash. Que también lo que tenía era que vos tenías un stage donde era muy visual y eso eventualmente transpilaba código. Y empecé a tocar la parte de código donde vos agarrabas cada uno de los elementos y podías agregar la funcionalidad. Salió bien, la vendí, fue las primeras cosas que hice en relación de trabajo orientado a programación. Me pareció que estaba muy copado porque podía llegar a soluciones sin necesidad de depender de prácticamente nada más. Y en su momento se empezó a bajar el desarrollo en lo que era ActionScript. Y vi que era bastante parecido a lo que era JavaScript y era bastante parecido a lo que había hecho antes haciendo páginas. Así que me voy al ecosistema de JavaScript y desde ese momento seguí creciendo en ese lado. Ok, súper. Oye, hablaste sobre también un tema al principio de tu presentación, sobre compartir el conocimiento tanto personal y después, bueno, en la vía internet. ¿En qué momento de tu vida entres querer compartir el conocimiento y tal vez brindar tus conocimientos a muchas otras personas y hoy en día, bueno, tienes una comunidad en diferentes redes sociales que la boca? Sí, fue un poco de todo cuando yo empecé en el mundo de programación. A mí me cambió bastante la manera de vivir, o sea, me ayudó a ser más estable económicamente, a poder trabajar desde casa, a poder tener beneficios que nunca pensé capaz que iba a tener antes de conocer este mundo. Y me hubiese gustado que algunas de las personas que yo tenía cerca, amigos y conocidos, pudiesen tener ese cambio que tuve yo. Y me pareció que a mí me gustaba mucho, entonces capaz las personas que todavía no lo conocían se estaban perdiendo algo que para mí era importante y que estaba bueno. Entonces empecé a dar clases de manera más cercana, amigos y conocidos en casa, haciendo los paths conocidos, o de Not School, o de Free Code Camp, o algunos de esos. Y después estuve como
profesor de secundario em, y daba programación y diseño, que eran una de las cosas que había estudiado y la otra cosa de la que trabajaba. Y bueno, después cuando empezó la pandemia, migré eso un poco al mundo online porque ya no podías hacerlo de manera presencial. Súper chévere, chévere. Oye, y en función a lo que es tu comunidad online, ¿cómo lo has venido organizando versus el trabajo? Porque existen muchas preguntas acerca de que los programadores, ok, tenemos roles fuertes, nos aprendemos a programar de la noche a la mañana. Esto conlleva que tengamos años, ¿sí?, de aprendizaje porque tampoco existe el cero experto en 2 meses. Sabemos que es un trabajo que hoy en día de gran capacidad, tal vez responsabilidad, pero también veo que llevas a cargo una comunidad, llevas responsabilidades aparte, que creo que lo vas haciendo también como un trabajo propio. ¿Cómo puedes organizarte en tu vida para poder llegar a completar las 24 horas de cada uno, no? La verdad es que no organizo nada. Lo que es stream, simplemente streameo una vez por semana, dos Ok, horas. No creo casi contenido en redes. Lo único que subo es en YouTube el stream de Twitch sin editar. Entonces tampoco lleva mucho tiempo. En el resto de las redes, cuando me encuentro algo copado, lo comparto, pero no es que creo contenido específico. O sea, no me lleva tiempo de edición, de preparación, de búsqueda, nada por el estilo. Y tengo una comunidad en Discord que creo que tiene algo de 15.000 personas. Pero no estoy nunca. Se auto maneja, la gente en el canal de preguntas le contesto a otras personas. Las modalidades y cosas que se organizan entre ellos. Yo simplemente soy una persona más que aprovecha el contenido del canal, pero no soy el que más aporta. chévere, chévere, Gonza, que nos cuentes esto. Bueno, pasando al siguiente tópico, me gustaría ahora saber tu transición de los lenguajes. Ya no nos hablaste de JavaScript, que fue uno de los que estás abocado hoy en día, pero me gustaría saber cómo fue tu evolución y al día de hoy, cuál es el que tú estás manejando como tal en tu vida profesional. Casi todo lo que hago hoy en día es Next.js y React, y lo que hago en Next.js y React lo hago con TypeScript. En lo Ok, que fue la transición en toda mi experiencia laboral, empecé con HTML, CSS, después pasé a agregarle JavaScript en muy poca medida, de ahí migré a ActionScript, volví para lo que era el ecosistema de web con HTML, CSS y JavaScript, pero un poquito más orientado a lo que es hoy en día con Browserify o Angular o AngularJS en su momento, y algunas librerías un poquito más conocidas. Después pasé a mi primer trabajo en relación de dependencia en el que usaban Backbone Marionette, y de ahí me contrataron a una empresa que hacían React en más o menos 2015. Y desde 2015 ahora que me manejo en el ecosistema de React. ok, ok. Chévere. Oye, ¿qué le dirías a esas personas que tal vez no tienen un acercamiento inicial o lo tuvieron en algún momento de su vida con JavaScript y versus los lenguajes modernos no es tan amigable y votan por seguir descubriendo nuevos lenguajes? Porque he tenido la oportunidad de entrevistar a muchas personas y en algunos casos también han dicho como que JavaScript, ok, lo copo, pero ya es como que hoy en día están evolucionando los lenguajes a un nivel que el lenguaje mecánico entre humano y computadora va a ser más sensible, ¿no? ¿Qué les dirías a esas personas? El lenguaje, JavaScript como lenguaje es un muy mal lenguaje. Está generalmente muy mal diseñado, tiene muchas falencias, pero es uno de los lenguajes más utilizados para todo lo que es el ecosistema web, que es algo que sigue creciendo mucho. En su momento se había dividido mucho lo que era la parte mobile, la parte web. Hoy en día la web es muy poderosa en cuestión del alcance y la llegada que tiene. Y lamentablemente uno de los únicos lenguajes que realmente pisa fuerte en el ecosistema web es JavaScript y TypeScript. Entonces, a la gente que le gusta la web no tiene muchas alternativas. Tenés WebAssembly, cosas que compilan eventualmente a JavaScript o a WebAssembly, pero ninguna tiene un mercado muy establecido como para poder entrar en web hoy en día. Si la gente busca trabajar de eso, está medio atado. Genial. Oye, y justamente hablando de los lenguajes modernos, yo siempre digo que hoy en día los lenguajes están evolucionando justamente hasta un nivel en que poco a poco la comunicación contra la computadora sea lo más sensible posible. A lo que voy, ¿cuál es tu perspectiva aquí a futuro con estos lenguajes de programación? ¿Crees que exista después algún lenguaje en el que literalmente podamos comunicarnos como una persona? Porque, por ejemplo, hablemos de los lenguajes que hoy en día yo manejo, como por ejemplo Swift y Kotlin.
He tenido la oportunidad de también manejar Java, pero versus Swift o Kotlin. Literalmente, siempre lo digo, si tú tienes la posibilidad o la capacidad de saber lo básico de lenguaje inglés, de habla, pues es prácticamente como darle una instrucción a la computadora. Claramente con cierta sintaxis, pero poco a poco se está evolucionando. ¿Qué crees que pasará de aquí a futuro? Sí, creo que hay lenguajes más modernos. Swift y Kotlin son buenos ejemplos. Swift, si no me equivoco, salió también más o menos por el 2015 o por 2014. ahí. Sí, justo. Y Kotlin un poquito después. Sí. Y los dos me parecen que son lenguajes copados. No los he usado mucho, pero he visto un poco la sintaxis o las cosas que se pueden hacer. No creo que ir al lenguaje natural sea algo que a los lenguajes de programación les sirva mucho, porque el lenguaje natural tiene muchos problemas para dar instrucciones. Depende del contexto, no es muy estructurado. Yo creo que una de las buenas cosas que tienen los lenguajes de programación es que se escriben o se interpretan de una manera. Podemos utilizar herramientas de lenguaje natural como las que hoy en día con inteligencia artificial para intentar describir código estructurado de una manera más simple o que requiere capaz menos conocimiento técnico, como todo esto que se habla ahora del vibe coding y más. Pero simplemente van a seguir siendo herramientas de productividad para escribir código estructurado. Seguramente aparezcan lenguajes nuevos, lenguajes que tengan más capacidades o que sean más flexibles a la hora de querer lograr cosas, pero yo creo que a nivel de la base se va a seguir escribiendo código estructurado. Ok, genial, genial. Chévere, Gonza. Vamos a pasar al siguiente tópico, que prácticamente es sobre una pregunta que hoy en día creo que tal vez, y aseguro que tal vez te la habrán hecho, que es sobre que si la inteligencia artificial reemplazará a los desarrolladores. ¿Cuál es tu perspectiva al día de hoy? Yo no creo. Yo creo que por lo menos lo que hemos visto en programación en los últimos 10 a 15 años, o lo que se ha visto en la historia de la humanidad de siempre, siempre que salen cosas nuevas, hay cambios estructurales en todo. Y no creo que esto sea muy diferente. Capaz es lo que nos tocó vivir y lo vemos de una manera súper catastrófica, pero desde el momento en el que salió la primera versión de Copilot, que era bastante mala, la gente está con la misma idea, diciendo de que nos va a sacar el trabajo. Y a mí, por lo menos, y a la gente con la que hablé, que ha usado herramientas de inteligencia artificial en su día a día para herramientas de productividad de trabajo, solamente vimos un crecimiento de la productividad. Y para toda la gente que anda diciendo que se va a quedar sin trabajo, que dice no, ya me sacó el trabajo, siempre digo lo mismo. Si una inteligencia artificial puede hacer el 100% del trabajo que vos haces y mejor, y capaz me digo que se merecían quedarse sin trabajo. O sea, siempre que hay que adaptarse a lo que propone el mercado, y no es algo diferente. Ok, ahorita que justo estamos en este tópico y que lo nombraste anteriormente, es sobre el vibe coding. ¿Qué opinas acerca de esto? A mí me parece que está bueno. Hice una charla la semana pasada relacionado a eso. En el stream estuvimos haciendo una aplicación desde cero con vibe coding. Y me parece que tiene una curva que está buena, pero que también es muy difícil de encontrarle la utilidad hoy en día. Pudimos hacer una aplicación que prácticamente sea el 70-80% de todo lo que necesitábamos, pero el código que generaba era muy malo y era muy difícil de escalar. Entonces, el vibe coding está buenísimo para empezar sin tener un lienzo vacío. O sea, empezar desde algo estructurado, algo que podamos iterar. Pero no está bueno para hacer algo completamente. Un ejemplo que dimos en el stream acerca de cómo hacer vibe coding es intentar de que la IA decida lo menos posible sobre la arquitectura o la estructura del proyecto. Decirle, bueno, haceme esto, pero hacémelo en un solo archivo, hacémelo legible, hacelo en la menor cantidad de código posible para poder llegar a una aplicación semifuncional de una manera rápida y después poder salir del entorno de AI/vibe coding y pasarlo a un proyecto que siga la estructura que nosotros queremos seguir en un proyecto real. Y a partir de ahí, utilizar inteligencia artificial para seguir iterando ese proyecto, pero con checkpoints. Tengo algo funcional que sigue la estructura que yo quiero, comiteo, pusheo, me voy a un branch nuevo, puedo usar la inteligencia artificial, pero a partir de ese momento es un entorno mucho más controlado. Yo pido algo y reviso
prácticamente todo antes de integrarlo realmente en mi proyecto. Ok, está bueno. Y en base a todo lo que nos estás comentando, ¿aconsejarías a un desarrollador, a un profesional, usar esto el día a día en su trabajo? Sí, totalmente. Me parece que las herramientas de productividad estaban hechas para eso. Inteligencia artificial es muy bueno y los modelos que tenemos hoy en día nos permiten hacer muchas cosas de manera más rápida. A quien no le recomendaría usar inteligencia artificial para todo es a la persona que está aprendiendo. Yo creo que el proceso de aprendizaje todavía necesita esto de romperse la cabeza y aprender muchísimo más, porque algo también que decimos mucho en el stream es una frase de lo veo, lo entiendo, lo hago, lo aprendo. Y es que cuando vos le pedís a una inteligencia artificial que te haga algo, vamos a decir, la excusa que dice mucho la gente es, no, yo le pido que me lo solucione, pero que me explique cómo lo hace, así después lo leo y lo entiendo. Y no funciona así. Leer una solución no es lo mismo que hacerla, y todo el proceso mental de llegar a una solución es muy diferente a solo leerlo. Leer la solución no es aprenderlo. Entonces creo que podemos utilizar la inteligencia artificial en el momento de aprender cuando llegamos a una pared que nos implica no poder avanzar. Cuando realmente buscamos todas las soluciones a un problema y no la pudimos encontrar. Pero no tiene que ser, bajo ningún punto de vista, la primera alternativa. Ok, súper. Chévere, chévere, Gonza. Bueno, vamos a darle la vuelta a la pregunta inicial, que si la inteligencia artificial reemplazará a los programadores o a los desarrolladores de software. Y lo que me gustaría saber, ¿qué piensas acerca de que si las empresas no se actualicen a la inteligencia artificial a futuro, qué pasará con ellas? Y va a pasar lo mismo que pasa con absolutamente todo, con cuestiones de tecnología. Las empresas que no se actualizan a nivel tecnología generalmente se quedan atrás. A menos que tengan una estructura muy establecida o que tengan un equipo muy capaz de poder llevarlo adelante. Por ejemplo, el caso de Booking. Booking es una empresa gigante con miles y miles de desarrolladores que tiene una plataforma totalmente hecha en JavaScript plano, vanilla, sin absolutamente nada. Funciona muy bien y pueden seguir adelante, pero no todas las empresas tienen la estructura de Booking. Yo creo que lo mismo pasa con las empresas más chicas que no tienen esa estructura y quieren quedarse afuera de frameworks o lo que sea, o librerías o herramientas de productividad. Eventualmente se van quedando atrás. Cuando se va la gente que mantenía esa estructura, es muy difícil poder conseguir gente nueva con el conocimiento necesario para poder llevarlo adelante. Por eso también es tan importante ir manteniendo actualizada la estructura de tecnología de cualquier proyecto que manejamos. Y creo que con inteligencia artificial va a pasar lo mismo. Si las empresas no se adaptan a que la gente pueda usar inteligencia artificial, la gente no va a querer trabajar en esos lugares. Ok, pero podríamos tener el caso de algunas empresas que no necesiten inteligencia artificial como ejemplo y poder laborar tranquilamente. Sí, o sea, necesitar no la necesita nadie, pero está dejando fuera una herramienta de productividad muy grande que la gente va a querer usar. Entonces, es como decir, bueno, podemos no usar editores en nuestro trabajo y todo usar Google Sheets o usar un Notepad. Sí, como puedes. Estás limitando un montón de productividad que no tenés por qué hacerlo, capaz. Ok, súper, súper. Chévere, chévere, Gonza. Vamos a pasar al tema principal del podcast, que prácticamente es hablar sobre la experiencia con web modernas, con Next.js y el futuro del frontend. Y lo primero que me gustaría es que nos definas qué es una página web moderna y cuál es la diferencia de las páginas anteriores. Sí, las páginas anteriores se usaban realmente para presentar algo de información. Una página en la que alguien entraba como posibilidad de tener acceso a la web y decir, bueno, quiero ir a tal lugar. ¿Dónde está? ¿Qué venden? Algo de información. Era simplemente presentar datos. La web moderna son aplicaciones. La web moderna permite que nosotros podamos hacer las mismas cosas que podemos hacer en una aplicación, en un dispositivo que capaz está pensado para otras cosas. La web moderna es flexible y nos permite hacer de todo. Si vos alguna vez tuviste una aplicación o tuviste una página o lo que sea, en la web moderna deberías poder hacer prácticamente todo lo que hiciste en cualquier app o en cualquier página. Ok. Oye, y hablando justamente de las aplicaciones y también de las páginas web, sabemos que estamos en una era también que las aplicaciones móviles están creciendo también
muy fuertemente, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de esto? ¿Crees que hoy en día la falencia de tener una página web para un producto es la misma que para una aplicación móvil? Creo que son mercados muy diferentes. O sea, a mí me ha pasado en mi época capaz más de freelancer, donde todo el mundo quería tener una aplicación web, una aplicación mobile, y la respuesta habitual era capaz, no la necesitas. Más en los momentos en los que los dispositivos eran más limitados y decían, no sé, quiero tener una aplicación para mi local de comida, para que compren una hamburguesa. Y es, la gente se va a bajar una aplicación para usarla una vez por mes cuando te compra a vos. Estás perdiendo mercado cuando en realidad con una aplicación web podrías lograr básicamente lo mismo. Entonces, yo creo que no tener una web hoy en día es un problema, pero no para todo el mundo. Hoy en día hay muchas redes sociales que tienen sus plataformas o todo su contenido en un lugar. Por ejemplo, yo quiero buscar un lugar de hamburguesa, seguramente si busco el nombre en Instagram, vaya a encontrar toda la información que necesito. Entonces, a la hora de presentar información, una web está muy buena, pero no es esencial teniendo la información en otro lado. Y eso creo que también pasa con aplicaciones también al revés, ¿no? Es como que, por ejemplo, las aplicaciones de delivery, su fuerte son las aplicaciones, ¿no? Pero por ende también tienen la página web. Sí, no todas, pero sí. Por La ejemplo, en el mayoría, caso de ¿no? Argentina, tenés Pedido Ya, que realmente la aplicación de web de Pedido Ya es una de las peores aplicaciones que veo en mi vida y es prácticamente inusable. Y es así desde que la recuerdo. Entonces, sí, tenés aplicaciones que están pensadas para ser móvil, pero cuando vamos a hablar de productos o servicios, como una SaaS o una de estas aplicaciones, la web y la aplicación no son discutibles. O sea, realmente te quedas afuera si no tenés una de las dos. Capaz yo lo pienso más como prescindible en casos no tan de tecnología como un local de ropa, un local de comida. Claro, pero por ejemplo, lo que acabas de decir con este ejemplo de pedidos ya, ¿crees que esa aplicación fue únicamente como para estar presencial, digamos, o sea, para tener la app? O sea, porque tal vez no es su punto fuerte, ¿no? Y literalmente hace muchas más ventas por las aplicaciones que por su página web. Entonces, capaz que ellos únicamente querían tenerla ahí y ya por si alguien busca, porque si no tiene el mismo performance, algo aquí no me cuadra, ¿no? Que le están metiendo más horas a algo a diferencia de otra cosa, ¿no? Sí, yo no sé si esa web estuvo hecha desde mucho antes, o sea que al principio dijeron, bueno, vamos a sacar las dos, se dieron cuenta de que mobile era el camino hacia lo que ellos necesitaban y a la de web solamente le dan mantenimiento o si realmente tienen un muy mal equipo web. Que lo dudo, o sea, yo creo que debe ser Claro. medio adrede, quieren que la gente lo maneje por mobile. Genial, genial. Chévere, chévere. Bueno, ahora vamos a hablar de Node.js y no sé si me puedes definir un poco lo que es este framework y lo que ha venido cambiando a todo lo que es JavaScript y React. Sí, Next.js es un framework, una manera de escribir código React en la que básicamente el framework define la infraestructura que vas a necesitar para cuando lo vayas a desplegar y simplifica muchas de las decisiones que tenés que tomar manualmente cuando haces aplicaciones React. En aplicaciones React tradicionales usas React Router para manejar la ruta de tu aplicación. En Next.js lo tenés dentro. Una aplicación tradicional que necesita server-side rendering, posiblemente necesites un servidor en Express o algo similar para usar render to string y poder generar un pre-rendering o tener server-side rendering. En Next.js ya lo tenés integrado. Si quisieras manejar React Server Components, implementarlo a mano sería muy complicado. Y en Next.js es uno de los pocos frameworks, fue el primer framework que integró React Server Components. Hoy en día es uno de los pocos que tienen soporte para React Server Components. Es un framework que tiene muchas de las cosas difíciles de hacer páginas web abstraídas dentro del framework para que no te tengas que preocupar a la hora de usarla. Ok. Oye, y para las personas que tal vez ya cuentan con conocimientos de React, ¿cómo definirías la curva de aprendizaje para aprender estos nuevos frameworks? Yo siempre recomiendo tener conocimiento en React antes de moverse a Next.js, porque la gente que conozco que aprendió Next.js y al mismo tiempo aprendió React,
le ha costado a largo plazo diferenciar o dividir qué cosas pertenecen a React y qué cosas a Next.js. Entonces, la curva de aprendizaje, si ya tienen conocimiento de React, es bastante buena porque vos ya sabes las limitaciones que tiene React o no las sabes y vas encontrándolo a la medida que ves los beneficios de Next.js. En cuestión de curva de aprendizaje, creo que la parte más complicada hoy en día es React Server Components y App Router, pero porque el concepto de usar React Server Components es difícil hoy en día. Y también creo que Next.js debería ser más simple para la gente que está iniciando. Pero es algo que se está trabajando para hacerlo más simple. La curva de aprendizaje debería mejorar en el corto o largo plazo. Ok. ¿Y crees que una aplicación hecha con React versus una aplicación hecha con React y sumado a lo que es Next.js, la escalabilidad cambiaría en ambos proyectos? Next.js tiene bastantes ventajas a la hora de escalar proyectos, principalmente a la hora de performance. Cuando hablamos de una aplicación React client-side contra una aplicación Next.js server-side, tenemos bastantes ventajas out of the box, como la posibilidad de tener pre-rendering y en React client-side no lo tenemos. Cuando la aplicación crece mucho, cada vez vamos a necesitar más JavaScript del lado del cliente para poder renderizar nuestra aplicación, lo que va a implicar que el peso de nuestra aplicación se incremente. Por ende, vamos a tener una pantalla blanca que va a estar mostrándose por más tiempo hasta que puedan usar la aplicación. En Next.js, con React Server Component, pre-rendering y más, vamos a poder brindarle a los usuarios una experiencia más rápida y más fácil a lo largo del tiempo. Ok, súper. Oye, y ahora en base a la competencia, porque sabemos que en JavaScript y en React, o sea, hay bastantes frameworks hoy en día. ¿Cuál crees que sería la principal ventaja que tú dirías, ok, usen Next.js para sus proyectos versus otra competencia que podría tal vez hacer lo mismo? Sí, hay bastantes cosas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Astro. Astro es un framework que está muy bueno y además les permite trabajar no solamente en React, sino que directamente en Astro o en otros frameworks. Pero hoy en día, por ejemplo, Astro tiene una limitación muy grande en lo que es generación de contenido estático. O sea, Astro es muy buena generando contenido estático y hoy en día puede hacer generación de contenido dinámico, pero para mí le falta todavía la pata que es ISR, que es generar contenido estático revalidable a lo largo del tiempo. Sin hablar de, por ejemplo, funcionalidades como PPR. Astro tiene las Astro Server Island, que están muy buenas, en Next.js no se tienen, pero con PPR medio lo puedes lograr. Hay cosas que en Next.js, en Astro, que las puedes lograr con Next.js, capaz con un poco de configuración, pero del otro lado me parece que le falta un poco. Capaz con Remix pasa lo mismo, vos podés setear todos los headers que quieras, pero los seteas más a nivel página. No tenés esa granularidad para el cache que te provee Next.js, capaz con PPR. Creo que Next.js es el que mejor se adapta en cuestiones de maneras de renderizado. Ok, súper. Chévere, chévere, Gonza. Ahora, para ya ir finiquitando el tema principal, me gustaría saber tu perspectiva futuro del frontend, de lo que hemos hablado, de cómo va a ir evolucionando los frameworks y también cómo crees que de aquí en un par de años va a haber la demanda de desarrolladores de web. Sí, yo creo que el futuro de la web está muy, muy pegado a lo que va a ser inteligencia artificial. Creo que va a haber muchas herramientas y muchos frameworks que se van a adaptar a, por ejemplo, una de las cosas de las que se habla hoy en día son los MCP servers. Bueno, creo que hoy JetCN sacó un MCP server para que se puedan hacer las integraciones con los registros. Creo que los frameworks van a hacer lo mismo, van a permitirle a las inteligencias artificiales integrarse mejor con las nuevas funcionalidades, con cómo consumir y crear componentes y más. Y se va a usar mucho eso en el corto plazo. Yo creo que prácticamente todo el código que se vaya a generar en el futuro va a ser usando inteligencia artificial. Oye, y me llama la atención lo que justamente lo enlazas, que eso con la AI, porque están saliendo muchas plataformas, como por recientemente Google sacó una llamada Fairy Studio, que prácticamente es un generador de páginas web, de proyectos con AI generativa. Entonces esto creo que nos va a ayudar tal vez a generar esos proyectos base para nosotros poder empezar con algo, y va a venir de la mano de AI. Y otra cosa que te quería decir es que también recién
Flutter, este framework, que bueno, lo maneja con lenguaje de programación Dart, también de Google, pues implementó un hot reload, que prácticamente tú puedes, en web no, porque ya en las aplicaciones ya lo tenía, prácticamente tú al momento de generar tu proyecto, pues puedes ver en tiempo real los cambios. En base a esto, vemos que muchas plataformas, muchas empresas grandes, Big Techs, están enfocándose en como que minimizar tal vez el esfuerzo inicial de crear un proyecto. ¿Crees que a futuro va a ser mucho más fácil crear una página web estructural versus tal vez una aplicación o tal vez un backend? Sí, el hot reloading de Flutter es muy bueno. Tengo que decir, cuando todavía no estaba Fast Refresh, que es el hot mode replacement moderno de React, Okay. el primero que tenía un fast reloading bueno era Flutter. Después cuando se implementó en React Native, que fue el primer lugar donde se implementó Fast Refresh, lo implementó muy bien, era bastante parecido al de Flutter, pero el Flutter siempre me pareció muy bueno. Entonces, sí, hay muchas herramientas de generación de UI. Vercel tiene una que es Visiro, que también te permite generar aplicaciones muy rápido. Y yo he cambiado mucho esto de buscar aplicaciones en el App Store que hagan algo que yo quiero por simplemente pedírselas a Visiro. Por ejemplo, he contado hace un par de semanas que los viernes solemos ir a ver un partido de básquet donde juega un amigo acá al club. Y somos como un grupo de 10, 15 personas que siempre vamos. Y pedimos comida ahí en el restaurante. Okay. Y es muy difícil coordinar pedir comida para 15 personas en un lugar. Okay. Porque todos se arrepienten a mitad de camino, a veces no hay algo de lo que habían pedido y tenés que cambiar las cosas. Es muy difícil. Entonces lo que hice fue agarrar por WhatsApp las imágenes que me habían mandado el menú, se las pasé a Visiro y dije, haz una aplicación donde la gente pueda pedir lo que quiere desde acá, se vaya acumulando el pedido, después pueda copiar el mensaje y pasarlo por WhatsApp al restaurante. Un prompt y lo hizo. Tenía que hacer algunas aplicaciones como por ejemplo para contar cuántas dominadas iba haciendo todos los días para tener un traqueo. Un prompt y ya está. Entonces, esas aplicaciones están buenísimas cuando no tenemos que exponerlas afuera. Ahora, estas aplicaciones, que fue también como creamos esta de Vibe Coding, el que habíamos hecho en el stream, a lo largo del tiempo no están tan buenas. Es muy difícil escalar proyectos con buen código y código escalable que podamos seguir iterando solamente con estas plataformas. Están muy buenas para esto que te digo, sacar cosas rápidas, pero, o como dijiste vos, que una empresa pueda empezar un proyecto muy chiquitito, muy rápido, pero hay que tener las mismas consideraciones que decíamos antes. Intentar de que la AI se meta lo menos posible en las decisiones de código de arquitectura de nuestro proyecto. Claro, o sea, ya es como que orientado ya más a lo personal, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que acabas de decir, o sea, hago una aplicación para que me resuelva la vida los viernes con mis amigos, porque hacemos esto en una rutina, ok. Entonces es algo más personal que tal vez aquí a futuro se puede convertir en una aplicación grande, y se puede tener un modelo de negocio, lo pueden usar miles de personas, etcétera, etcétera. Bueno, eso es otro tema. Pero es súper como que para poder optimizar tal vez el tiempo de uno mismo. Entonces, está bueno esa definición porque así podemos, bueno, las personas que están viendo o escuchando este podcast, pues entienden que V0 como Fire Studio, entre otros que ya existen, pues nos ayuda a generar eso rápidamente y a Sí, resolver un problema que hoy en día nosotros mismos lo podemos tener, ¿no? sí, igualmente también siempre va a haber excepciones a la regla. Hay aplicaciones y empresas que han logrado levantar muchísima inversión y llegar a proyectos productivos con muchos usuarios solamente usando bytecoding. Pero no todos lo van a hacer y son casos contados. Findasks.com es una aplicación para descubrir preguntas para tu producto que es medio de nicho. Lo hicieron en 3 días con Next.js y Supabase, full bytecoding. Secret Name Game logró más de 10.000 visitas en su primera semana, que es un juego para adivinar nombres secretos con amigos. Summit API lo hicieron una semana con la integración de OpenAI para hacer resumen de documentos. 5e.pub es un juego para crear juegos de rol, tipo como para crear ambientes de juegos de rol. Lo hicieron en React y Firebase y tiene una comunidad activa de jugadores muy grandes. Y después herramientas de desarrollo relacionadas con el bytecoding que levantaron una cantidad de plata
impresionante. Global en abril del 2025 levantó 7.5 millones. Ball New levantó 105 millones. Cursor había levantado 68.2 millones y la semana pasada levantó 105 millones más. Pulsar AI levantó 500 millones, Magic 320, Codium 150, o sea, muchísima plata que está atrás de todo. Claro, y eso también aclara que hoy en día la mayoría de empresas barra startups que van a empezar, pues, si no es el 100%, es un 99% que van a estar ligados de la AI para cualquier producto, cualquier esfuerzo que tengan que hacer, ¿no? Sí, hay un dato curioso que a mí me gusta mucho y es que el 25% de las startups de Y Combinator del lote 2025 tenían sus bases de código generadas en un 95% por inteligencia artificial. Lo cual es un montón. Bastante. Bastante. Eso también abre barreras tal vez a personas que tal vez no tienen conocimientos de programación y pueden crear hoy en día un producto como tal. Sí, la verdad que con todas estas herramientas de vibe coding seguís necesitando conocimientos de programación o por lo menos cómo solucionar algunos problemas bases y después publicar tu aplicación para que la gente las use. El tema de seguridad es bastante complicado, pero es mucho más accesible de lo que era antes. Genial, genial, Gonza. Oye, chévere conversar contigo sobre todo esto. Vamos a pasar al siguiente tópico y bueno, que es una pregunta que estoy realizando a mis invitados en esta segunda temporada y es, ¿qué le dirías al Gonzalo Pozo de hace 10 años atrás? Que compré Bitcoin. No, la No es verdad no. no es la primera persona que me dice eso. Sí. No, creo que siempre es importante elegir un camino. Intentado aprender diferentes cosas y hacer diferentes cosas a lo largo de mi carrera, pero creo que siempre encontré que lo que me gustaba era web, encontré más o menos por dónde me quería meter y especializarme en eso no solamente me gustó, sino que me permitió hacer carrera en eso. Conozco mucha gente que capaz ha ido para un lado o para otro. Ha cambiado bastante de rol a lo largo de su crecimiento y capaz es lo que querían hacer. Querían encontrar algo diferente a lo que estaban haciendo. Yo me mantuve en lo que a mí me gustaba y creo que la recomendación sería eso, es seguir por donde vas. Genial, chévere, Gonza. Bueno, vamos a pasar al siguiente tópico que son las preguntas de DevLocos. Son 5 preguntas y bueno, ahí va la primera. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? Sí, me compré una computadora. Hice mi primera página a los 13 años. Wow, súper. Bien invertido. Vamos con la segunda. ¿Alguna vez has tenido un error tan grande que te hizo reconsiderar tu carrera como desarrollador? Sí, en realidad fueron varios y fue a la hora de empezar. Cuando hice esta aplicación que te había comentado en ActionScript 3, estaba haciendo esta aplicación para poder salir a venderla a un cliente, que era algo que me habían pedido, y no me salía nada. Y recuerdo estar en la computadora sentado y me acuerdo la página que tenía abierta y todo. Y dije, si esto no funciona, lo dejo acá y no pruebo nunca más. Y probé y de alguna manera funcionó. Y hoy en día estoy acá gracias a eso, a que funcionó, ¿sabes? Ok. Y ahí, hagamos un stop it ahí. ¿Qué consejo le darías a las personas que tal vez están en ese punto y que literalmente por una decisión de su vida, de un microsegundo, puede cambiar todo? Yo creo que recuerdo ese momento porque funcionó. Pero conociéndome, si no hubiese funcionado, decía eso y al otro día iba a probar de vuelta. La recomendación es siempre que cuando están demasiado agobiados y las cosas no funcionan, lo dejen y prueben al otro día, prueben un par de horas. Generalmente cuando estamos tan metidos en esas, te decís, no entiendo nada, tenés que dejar las cosas y cuando lo dejas un poco, te vuelve un poco esas ganas de decir, che, hiciera por este lado y no tenés que ir de una a hacerlo. Es como que tenés que acumular un poco de ganas con varias ideas y después ir sentarte y probar con motivación para avanzar. Hay que manejar esa motivación y esas ganas de programar a nuestro beneficio. Si nosotros cada vez que queremos hacer algo vamos y lo hacemos, perdemos un poco ese momentum. Súper. Chévere. Vamos con la tercera. Si solo pudieras trabajar con un framework o lenguaje por el resto de tu vida, ¿cuál Next.js. sería? Listo, ahora demos la vuelta a la pregunta. Si pudieras borrar un lenguaje de programación del mundo, ¿cuál sería y por qué? JavaScript.
Y porque es un lenguaje bastante peor. Me quedo con TypeScript hoy en día. Tiene bastantes de las falencias que JavaScript tiene, porque eventualmente casi todos los lugares que usan TypeScript terminan compilando JavaScript o hay que compilar a JavaScript para usarlo. Pero nada, permite que el lenguaje se mantenga actualizado más rápido y nos da las ventajas de tipos y cosas así. Está bueno, porque entre JavaScript y PHP son los primeritos que los invitados siempre me dicen. No, yo creo que PHP no está tan mal, pero bueno, mejorable también. Genial. Bueno, y vamos con la última. ¿Qué es lo más raro o inesperado que has encontrado en el código de otra persona? Me acuerdo una vez haciendo una auditoría para un cliente muy conocido, o sea, un influencer con más de, creo que 10 millones de seguidores, no, mucho más de 10 millones. Estaba lanzando una tienda NFT y entré a barra admin del sitio sin ningún tipo de login ni nada por el estilo. Wow. Era una tienda NFT, podían sacar NFTs y solamente una persona los podía comprar. Y te permitía, sin ningún tipo de login ni nada, emitir NFTs en nombre de la persona esa y asignar los NFTs a otras personas. Entonces básicamente era una aplicación que iba a manejar millones de dólares y cualquiera que entraba a barra admin podía hacer lo que quiera. Wow, entonces por eso sabemos que hoy en día tu trabajo es por hobby, ¿no? Chévere, Gonza. Bueno, vamos a pasar al último tópico del podcast. La idea es que para la audiencia que nos está viendo en este momento y nos está escuchando, pues nos ayudes con un consejo para poder empezar a programar. Bien, la mayoría de las recomendaciones que puedo dar son orientadas al ecosistema web, que es lo que conozco. Y no le dé mucha bola a la gente que le dice que no lo hagan online. Siempre que busquen algo de, puedo empezar en web, vas a encontrar muchísima gente que te va a decir, no, contra saturado, es horrible, no vas a conseguir nada. Pero si a usted le gusta web, hagan. Hoy en día la web es una plataforma muy accesible, muy general. No solamente van a poder conseguir trabajo a la hora de buscar trabajo en empresas, sino que van a habilitarlos a ustedes a poder hacer un montón de aplicaciones para ustedes, sus propios productos, sus propias empresas. Van a poder hacer un montón de cosas. La web es un lugar muy copado y también es muy accesible a la hora de aprender. Si vamos al caso, por ejemplo, de Swift, creo que Swift solamente se puede programar teniendo una Mac, ¿no? Y teniendo... Sí. Puedes hacerlo con una Macintosh y con una máquina virtual, pero no es el mismo rendimiento, no es el mismo, claro. No es lo mismo. Y después, si quisieras agarrar y distribuir aplicaciones, necesitas el costo hay que pagar anual. Y el proceso de aprobación de aplicaciones también es bastante tiene sus problemático. limitantes. O sea, si quisieras tener una aplicación muy básica hoy en día en la web, podrías hacer un Hello World en cualquier lado en 10 minutos y en cualquiera de los hosting gratuitos que existen por todos lados. Podrías tenerlo para que la web el mundo entero en 15 minutos. Y con todas las herramientas de inteligencia artificial como las que contábamos recién, como Visiro, Lovable, Bolt y muchísimas más, podrías tener una aplicación como la que hice yo para mis amigos, pero orientada a lo que vos o tu grupo de amigos o lo que quieras necesiten, sin pagar absolutamente nada y en menos de media hora. Y después, aprendiendo a iterarlo de mejor manera, podrías llegar a productos y soluciones mucho mejores sin tanto esfuerzo. Así que aprendan. Genial, Gonza. Bueno, lo primero, darte las gracias por tu tiempo y por haber estado en el episodio número 33 de DevLocos de esta segunda temporada. Por último, me gustaría que nos ayudes con tus redes sociales o dónde te podemos contactar. Y, tengo un sitio que es gonzi.dev, Gonzi como aparece el nombre ahí abajo, o gonzalopozo.com. Y ahí van a encontrar una página muy linda con links a la mayoría de mis redes. En la mayoría estoy como Gonzi. En Twitter estoy como Gonzi. Bueno, creo que no estoy en todas porque la mayoría ya me robaron el... Me peleó el Slack con un chico de Portugal que hace videos de Minecraft. Entonces, algunas se las queda él, otras me las quedé yo. Pero en gonzi.dev van a encontrar básicamente todo. Chévere, Gonza. Bueno, reitero el agradecimiento por haber estado en el episodio número 33 de DevLocos de esta segunda temporada. Y para la audiencia, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias. Bye. Gracias a vos. Chao.